Ahora, Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto volver a recibirlos en su casa, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y continuar con esta actividad de la Semana de las Constituciones. Un evento que se realiza dentro de nuestra institución por tercera ocasión y que tiene como finalidad conmemorar en esta ocasión los 104 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el centenario de la Constitución de Tamaulipas. Es para mí un verdadero honor el día de hoy contar con la participación de distinguidos ponentes y obviamente bajo la coordinación de un extraordinario profesor, un recién designado como profesor emérito de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el doctor Juan Plutarco Arcos Martínez. Y bueno, pues obviamente también entre quienes intervendrán con su charla en esta tarde, pues en primer término con la maestra Tania Contreras, que es una destacada exalumna de nuestra facultad, y bueno, pues que ya conocerán ustedes su currículum cuando la presente. Y con un joven jurista también muy destacado, también maestro en Derecho por la Universidad de Sevilla, que es Arnoldo, se me fue ahorita el nombre, perdón, Arnoldo Huerta Rincón, fue mi colaborador durante mucho tiempo y aparte es un joven muy destacado y que también desarrollará en este día, pues su charla con relación a este tema tan importante como son los derechos electorales. Vamos entonces a ceder el uso de la voz a quien coordinará los trabajos de esta tarde, al doctor Juan Plutarco Argos Martínez. Adelante, doctor. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas y todos quienes nos siguen a distancia en este importante evento. Saludamos con mucho gusto y respeto a nuestro director, el doctor Armando Villanueva Mendoza, y también es un gusto saludar a quienes participarán el día de hoy como panelistas, la maestra Tania Gisela Contreras López y el maestro Arnoldo Huerta Rincón. Es un honor poder estar aquí esta tarde con todos ustedes y bueno, pues realizar esta coordinación. Como bien nos dijo hace unos momentos el doctor Villanueva, pues este evento forma parte de un programa que se denomina precisamente pues las constituciones, la Semana de las Constituciones, y es en aniversario tanto de la Constitución General de la República como la local de Tamaulipas. Eh, Definitivamente que este tipo de cuerpos normativos que son ahora sí que los fundamentales para la organización, funcionamiento, reconocimiento de los derechos básicos de todos los habitantes de este país en cuanto a la general y los tamaulipecos en cuanto a la constitución del Estado, pues no son normas estáticas, sino que están en constante evolución, en constante mejoramiento para el reconocimiento de los derechos pues de nosotros como personas. Y hoy precisamente se va a abordar como tema la evolución de los derechos político-electorales en la Constitución local. Es un tema especialmente importante. Hoy día los derechos electorales también son considerados como derechos básicos, derechos fundamentales. Sabemos, bueno, pues que el derecho por ejemplo, al voto, es apenas una prerrogativa concedida en el caso de la mujer en México, increíblemente apenas un poco más de pues, unos 50 años. Pero bien, van a ser nuestros expositores quienes nos comentarán seguramente todo esto con detalle. La mecánica del panel de hoy va a ser de la siguiente manera. Primeramente expone el maestro Arnoldo Huerta hasta un tanto de 20 minutos. Posteriormente le cederíamos el uso de la voz a la maestra Tania Giselle Contreras para que a la vez haga su propia exposición. Y para quienes nos están siguiendo, los invitamos a que formulen preguntas y con todo gusto haremos un espacio para tal efecto al final de las exposiciones. Antes de cederle el uso de la voz al maestro Arnoldo, quiero permitirme dar lectura a algunas de sus principales notas curriculares. Es una pequeña síntesis. Él es licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en el vecino estado de Nuevo León.
Cuenta con la maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, España, y en Derecho Judicial con énfasis en oralidad, que actualmente se cursa en la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Lleva un gran avance, es un alumno muy destacado en dicho programa. Del año 2005 al año 2011, él laboró en los despachos jurídicos Santa María y Estreta Sociedad Civil y Martínez Arrieta Abogados en la ciudad de Monterrey. Se ha desempeñado asimismo como secretario particular en el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes del Estado de Tamaulipas y secretario auxiliar de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas. Actualmente él se desempeña como secretario ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado a partir del año 2015 hasta la presente fecha. Pues bienvenido, maestro Arnoldo, y adelante. Muchas gracias primeramente al doctor Armando Villanueva por la invitación a la Facultad de Derecho, al doctor Plutarco por esta pequeña semblanza y por la presentación no merecida sobre mi perfil y sobre el tiempo que he elaborado. Y pues también a la licenciada Tania, que es una persona que respeto mucho y que es difícil compartir un panel con ella aquí, pues ella es especialista y bueno, ¿qué puede decir? Ya lo verán en la segunda parte de esta presentación. Y pues en lo particular, por esa misma razón, yo trataré de hablar una cuestión más semántica y general del tema que ahorita nos atañe, que es la evolución de los derechos políticos electorales en la elección de Tamaulipas. Primeramente, me gustaría platicar un poco del tema constitucional, porque es importante referir que incluso algunos juristas el derecho constitucional lo consideran como sinónimo de derecho político. La cuestión es que con los años y con la ramificación de muchas materias, se ha tendido a que el derecho político se entienda como un derecho electoral cuando no es así, porque el derecho político va mucho más allá. El constitucionalismo moderno ha establecido una relación dialéctico-didáctica entre derecho y política, y aquí es donde empieza todo. Empieza todo en el sentido del constitucionalismo moderno, pero hablando de la historia, me gustaría empezar diciendo que la política viene de una palabra que es política de los griegos, del latín, que es con K, política, y del origen viene del polis, que quiere decir de las ciudades o de la cosa pública, de las constituciones del pueblo, por así decirlo. Es el arte de la gente, del pueblo. Ahí empieza el tema de la política. Y sobre estos temas, son temas ya abordados por personas de mucho nivel, como en su momento fue Aristóteles o Platón. Aristóteles lo veía de una manera más abstracta. Pues Aristóteles hablaba de que la política era una combinación de todos los intereses, como bienes de propiedad, como los ideales, como las costumbres, y que se desembocaba todos para lograr un fin, que era la felicidad, ¿no? En aquel tiempo, vale la pena señalar que también, o sea, él ya mencionaba el tema de las oligarquías. ¿Por qué? Porque la democracia en aquel tiempo, pues no votaba la mujer, los esclavos tampoco, incluso se hacía diferencia entre las personas de acuerdo a su estatus cultural, económico. Y bueno, me gusta mucho la palabra la evolución, porque hay que entender que todo lo que se platicara aquí en su momento también, Tania, pues se va adaptando a las cosas que en su momento fueron, y valga la palabra, políticamente correctas. Que ahorita hablar de ciertas cuestiones como esas, pues seguiría políticamente incorrecto, ¿verdad? Entonces, ahí el propio Platón también hablaba de esto, pero Platón hablaba más como que era el arte de gobernar. Era el arte de gobernar y que quien gobernaba era un político. Y que quien ejercía la fuerza de esta forma de gobierno, pues se llamaba tiranía. Ya empezaban a identificar los abusos, ¿no? Ya no hablando de democracia, de sistemas no dictadores formales, por así decirlo. Incluso hay quienes hablan, citando a Hobbes, que el hombre es el lobo del hombre, que el poder y la política se ejerce a través de la violencia o de la dominación, ¿no? Que también es una manera. Pero sin alejarnos tanto todavía de Grecia, el propio jurista italiano Sartori también hablaba de lo que era el hombre no político, y dice que era, no recuerdo cuál era el término, como que idion, como refiriéndose a un idiota. Es decir, que el no político es una persona defectuosa. Y igual Pericles decía que la persona que no interviene un poco, que no viene en la política, es decir, en las cuestiones de su polis,
pues él no debería ni de vivir en ese espacio. Es decir, la política regulada como derecho es una realidad de control de conductas y que para llevar a través de una vida jurídica, pues normalizar las maneras de acceso a esto, ¿verdad? Eso es como antecedentes históricos originales, si lo podemos llamar así. Ahora hablando de lo que es la Constitución Federal, no quisiéramos entrar a temas ya muy antiguos de 1800, sin embargo, vale la pena empezar a hablar de lo que realmente es la Constitución que nos sigue rigiendo, que ha sufrido múltiples cambios en muchos artículos, como es el artículo 17, la Constitución del 17. Esta Constitución del 17 es la que empieza, o mejor dicho, la que nos rige, pero la que pone el parámetro más, un México moderno constitucional, desemboca con la independencia, y nace esta Constitución que habla de que, pues, en nuestros artículos 39, 40 y 41, ese capítulo sigue ahorita actual, es el de la soberanía y su forma de gobierno. La conjugación de estos tres artículos son los que formaron la base indispensable de nuestra ley mayor en lo que respecta a la soberanía popular, a la forma de gobierno y a los dos niveles de soberanía popular, que es el federal y el local. Esto es la base. Realmente, no quiero ahorita dar lectura en ese momento cómo está porque ha sufrido cambios, pero cuando hay lectura al final de este artículo completo, o estos artículos, o mejor explicados, si lo quiere decir, se van a dar cuenta que realmente ha variado, pero la naturaleza es la misma. ¿Qué quiero decir? Que la naturaleza es, como dice el 39, la soberanía recae directamente en el pueblo. El 40 ya habla de la forma de gobierno de una república democrática, laica y representativa. Y el 41 es cuando habla ya de la forma en que se ejerce la soberanía, que es a través del poder público. El poder público y los estados a través del poder local, pero siempre respetando el federalismo. Desde aquí se establecen las bases del federalismo, que es que los estados no podrán hacer lo que está explícitamente para la federación. Y eso es lo que nos sirve mucho para los desarrollos políticos y para lo que terminaremos hablando de Tamaulipas. Después, en una cronología de la evolución política del país, es que en el 53 se empieza a hablar, a final del siglo XIX, como quisiera comentar, desde Yucatán ya se hablaban congresos sobre el desarrollo del derecho de la mujer al voto, porque hay que, para los que están viendo que a lo mejor no conocen esta parte de la historia, pues no siempre la mujer votó. No hablo de, hace rato comentaba de antes de Cristo. Ahorita ya estoy hablando en tiempos más modernos, después de 1900 la mujer no votaba tampoco. Y en ese año, si bien es cierto en el artículo 115, le modificaron una parte donde decía que las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condiciones, pero realmente ese no es el punto más arduo del 1953. Lo que realmente cambia la cuestión es de la inclusión de la mujer en el voto, es cuando se reforma el artículo 34, que es el que habla de quiénes son ciudadanos, porque antes no se especificaba, sino que decían los hombres son ciudadanos y había cierto requisito. Aquí se establece que los ciudadanos, los varones y las mujeres tienen calidad de esto. Entonces ya entran de lleno en un cambio de evolución política, ¿ya? Después, hay muchos cambios, evidentemente. Estoy tratando de mencionar algunos que a mí en lo particular me llamaron la atención para exponer en este momento. En 1963, estando López Mateos de presidente, ya expresa un cambio que se habla de los diputados de partido. Sin embargo, y hablo de los diputados de partido porque vamos a entrar a un tema que es la evolución política de los partidos políticos, que son los que hacen que las personas accedieran a la política indirectamente, ¿no? Pero al decir diputados de partido realmente era una redacción más que estructural, era semántica, o sea, no influía mucho. Sin embargo, desde el 17, en el artículo 9, ya más o menos se hablaba un poco de esto porque el 9 y el derecho de asociación establecía que los ciudadanos podían formar parte de los asuntos políticos a través de asociaciones, pero no había una institucionalización como tal, sino hasta 1977, cuando hay una reforma constitucional con López Portillo, que vaya a mencionar que casi más de 60 años resultó el artículo 41 sin ninguna reforma. Es hasta el diciembre del 77 que su trascendencia se radica en que se alineó el artículo de los dos niveles de soberanía popular y por primera vez aparecen los partidos políticos de una manera institucionalizada. O sea, ya se mencionan que estos son de interés público y que se buscan que los partidos políticos, a través de una ley que regulará su funcionamiento, tenían una finalidad que es la de promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, de contribuir a integrar representación nacional
y hasta las últimas reformas ya de Salinas de Gortari en la Cámara de Diputados, también es una cuestión fundamental que el uso de forma permanente de los comunicación social. Esto, como repito, más adelante fue cambiando. Estoy hablando del 77. Ellos, antes de los 90s, los partidos políticos podían tener acceso ilimitado a los medios de comunicación. Evidentemente, pues tenían sus costos, pero no estaban limitados como ahora. Eso es parte de la evolución política también, evidentemente. También en el 77 no se detuvo únicamente en esta institucionalización, sino que se tocaron otras figuras como la representación proporcional de los diputados. Y aquí siento que el 77 es cuando se marca un nuevo sistema electoral, por así decirlo, cuando empieza a ver los cambios ya más significativos. Ya en el 90 se declaró, con otra reforma también, que las organizaciones de las elecciones federales serían una función estatal ejercida por el Poder Legislativo y el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, pero además con participación de partidos políticos y los ciudadanos a través del IFE, que es lo que se crea, este órgano que crea con personal jurídico y patrimonios propios, pero también se fue profesionalizando y se dio autonomía a este órgano. Y se estableció también lo que es los medios de impugnación y un tribunal autónomo, que era en aquel momento el TRIFE, para regular esto, ¿no? Después, en el 93, a través también de otra reforma, el 41, se le da definitividad a las distintas etapas de procesos electorales, incluyendo ya los colegios electorales de las respectivas cámaras. Y se añade una segunda instancia incluso para resolver una sala integrada en materia federal, estoy hablando evidentemente, ya lo que es la judicialización de la materia electoral. En el 94, que creo que es un cambio muy importante, que es lo que nos lleva más al derecho político moderno, si lo queremos llamar, que es ya una reforma en la cual se busca la independencia de lo que es el IFE, el llamado IFE. ¿Por qué? Porque en la propia exposición de motivos se explicaba que la autonomía de estos órganos era muy importante, era lo más importante, ya que en aquel tiempo, como ya se mencionó, se integraban por diferentes grupos, este consejo electoral, si lo podemos llamar, el IFE, y los partidos tenían voz de sus representantes, tenían voto también, es decir, todo se decía que de cierta manera pues, los partidos seguían formalmente manipulando este órgano, ¿no? Entonces se buscó darle mucho más fortaleza, autonómicamente hablando, a lo que es al IFE y al Tribunal Electoral en aquel momento, y disminuir la participación de los partidos políticos para que no fueran juez y parte. Y se centró que el Consejo General de este IFE se integrara por representantes de gobernación, de legislativo, pero también con participación de grupos de ciudadanos y de prestigio. Eran consejeros ya ciudadanos elegidos por la Cámara de Diputados. Y las personas que iban en representación de un partido político ya únicamente tenían voz, pero ya no voto. Entonces, la verdad es que en la práctica siempre hay dudas y siempre se puede opinar, pero en papel sí se notó mucho este cambio a lo que ahorita vamos a vivir y lo que les explicaré también. El 96, otra reforma, el 41, estoy hablando del 41 porque este fue el que da el parámetro para la evolución política literal. Y en el 96 ya se habla de la fiscalización también y el financiamiento, ya se empiezan a tocar otros temas que no se han tocado antes, pero no hay que esperarnos, somos un país que creo que somos jóvenes democráticamente hablando y que en poco tiempo sí se ha avanzado, es una realidad. Siempre se ha avanzado a pasos con sus defectos. El mismo Winston Churchill decía, la democracia es el peor sistema de excepción de todos los demás. Entonces hay que reconocer que sí se ha avanzado, obviamente. En el 2007 se reforma una base 3 al 41 para otra vez fortalecer la comunicación político-electoral controlada por el Estado de manera directa. Entonces, indirecta a través del Tribunal Federal también, la judicialización. Es un modelo de comunicación político-electoral con dos grandes componentes que ponían ciertas restricciones para que las personas morales y físicas no tuvieran adquisición abierta de espacios, ¿no? De espacios de políticos. O sea, controlar un poco también eso, porque aquí el dinero pues influía evidentemente si no hay una limitación. Y ya lo que conocemos en la actualidad, como nace a partir de una reforma constitucional muy grande, que fue en el 2014, que lo que se llamó la reforma político-electoral, que como comentario extra a mí me llamó mucho la atención en aquel tiempo esta reforma porque ahí como que metieron lo que es la Fiscalía General de la República. Nunca entendí por qué, no sé si querían disimularla a través del golpe electoral, pero bueno, lo hicieron de esa manera. En esta reforma se transformó significativamente la organización de las autoridades electorales en el país.
se crea lo que actualmente conocemos como el INE, el Instituto Nacional Electoral, que suple al IFE, y se crean organismos públicos locales, que es lo que aquí en el estado ya está, pero ya cada estado le puso el nombre, pero técnicamente se llaman órganos públicos locales, que reemplazarían a los institutos electorales de las entidades federativas. Y por supuesto se empiezan a establecer ya parámetros más concretos y nace lo que es la Ley General de Instituciones Políticas, y no recuerdo bien, y también hace una ley especial sobre medios de impugnación. Y aquí en este punto es bien importante porque sí efectivamente cambian muchas cosas. Me recuerdo en aquel tiempo que los especialistas, ya dejaré también a la maestra Tania, que ella conoce más esa parte, pues hubo mucho debate porque se sentían que se descentralizaba todo, y de cierta manera sí. Pero si vemos la propia Constitución, en los 41, 39 y 40, pues realmente el país es preponderantemente centralista a través de una federación, un federalismo, si lo podemos decir, un poco disfrazado, ¿no? Es decir, la federación siempre se impone de cierta manera. Y aquí lo importante también es que los consejeros electorales de los estados o de estos organismos públicos locales, pues los determinaban los consejeros del INE, es decir, el Consejo General del INE. Ahí es donde empieza la centralización. Y los integrantes de este INE, los consejeros nacionales, nos nombra ahora el Senado. Ahora bien, aquí eso fue en general de la federal. Ahora hablando de la Constitución de Tamaulipas, la Constitución de Tamaulipas como un órgano, como un instrumento político nace en el 1921 y nace pues evidentemente como parte del 17. En este proyecto la Comisión Especial de aquel tiempo, en su exposición de motivos, decía que era una imperiosa necesidad, una constitución que rija el estado de Tamaulipas para conservar una existencia propia. Y para seguir la línea de lo que es la Carta Fundamental de la República. Ojo, evidentemente nunca debe de esto de contrariar la Constitución Federal. Entonces, fue una necesidad del México ya independiente y de que el Estado tome su autonomía como entidad federativa, ¿no? Esta Constitución establecía de origen, en su artículo 7, los derechos de los ciudadanos. Entre los derechos de los ciudadanos, establecía ciudadanos tamaulipecos, evidentemente, elegir a las autoridades del Estado y su respectiva municipalidad. Y podían ser electos a través de los cargos públicos. Evidentemente, ese derecho se ejercía a través de los partidos políticos, hay que aclarar, o a través de las organizaciones políticas. El artículo 8 de esa propia Constitución de la del 21 Tamaulipeca establecía la obligación de los ciudadanos para votar. Ojo, este punto es muy importante. Es muy importante porque a la fecha es un derecho, es una obligación, pero toda obligación tiene una consecuencia jurídica cuando no la cumples. Y en México y en el Estado no existe eso. Algunos países como Argentina, Colombia, etcétera, en el sur, sí tienen sanciones de corte administrativo para que no vote. Y es un tema que también es de estudio y para los que nos estén viendo, si algún día tienen un trabajo o alguna tesis, es un buen tema de análisis, ¿no? Este derecho, esta obligación que se tiene que no acarrea ninguna sanción. Bueno, volviendo a la de Tamaulipas, ya metiéndonos a los últimos años en el tema electoral, en el 2013, la Constitución Tamaulipeca, en el artículo 20, que habla de los partidos políticos y ya de los candidatos independientes, que es un tema que también es importante, los partidos políticos hablan de esta finalidad de que son de interés público y las candidaturas independientes y que tienen una finalidad, como ya se mencionó en la federal, de contribuir a una representación estatal y municipal y organizar y postular sus principios. Esto es muy importante. Y en el 2014 ya se establece en el Estado, con base en la reforma federal, la obligación de que los partidos políticos no pueden proponer más del 50% de candidatos de un mismo género. La Constitución Federal se fue cada vez ganando con el tiempo esta acción positiva, si lo podemos llamar, que es debatible también, y eso lo dejo al aire, de cómo poco a poco se fue por las necesidades culturales, imponiendo que primero el 30% fuera mujeres, luego el 60%, hasta llegar al 50%. Ya en el 2015 es donde se da la reforma política electoral tamaulipeca con base a la del 2014 que ya les platiqué, es decir, alineándose a esta reforma federal, ¿ya? Y en 2017, la última reforma que pudiera mencionar es que ya los órganos electorales locales aquí en Tamaulipas hablan de un órgano de control interno de fiscalización, que lo pondría el propio Consejo. En este punto yo quisiera, ya que se mencionó el programa, simplemente para cerrar, porque ya veo que el tiempo se me está yendo y para respetar a mi compañera que sigue después de un servidor, se pudiera decir que el derecho político va mucho más allá, a conclusión de lo que he explicado,
el derecho político va más allá que hablar de simplemente un derecho electoral, sino que la propia Constitución es un órgano político, eso es un instrumento político. Nos faltó hablar evidentemente de los instrumentos constitucionales políticos que han venido evolucionando la participación ciudadana, como son las consultas populares, las candidaturas independientes, las iniciativas también de ciudadanas, y todos esos son instrumentos políticos que evidentemente en Tamaulipas existen, pero que también han sido parte de una, se podría decir, alineación a la Constitución Federal, porque al final somos parte de una federación, y como dice el propio artículo 41, o sea, no se va a poder, perdón, el 40, no se va a poder, a pesar de las entidades federativas hagan sus propias constituciones, estas nunca pueden contravenir lo que dice la Constitución Federal. Yo creo que México es un país, y el Estado también de Tamaulipas, que están evolucionando democráticamente. No hemos llegado a donde queremos llegar, es evidente, pero porque también tenemos que tener claro que, a pesar de que nos gusta compararnos con países de primer mundo, México es un país democráticamente joven. Es un país democráticamente joven, pero que ha avanzado, y que hay que tener paciencia en que los órganos también, y confiar un poco. De eso tiene que ver con la inamovilidad de los magistrados electorales, con la inamovilidad también los términos de los consejeros electorales en sus órganos. Y pues bueno, creo que con esto concluyo mi participación, y agradezco mucho a las personas que están recibiendo esta transmisión. Muy bien, pues excelente la exposición del maestro Arnoldo Huerta, muy amena, ahora sí que un lenguaje muy ad hoc con todo lo que implica este tema, y además, bueno, pues tomando en cuenta que está dirigido principalmente, bueno, pues tanto a académicos como a jóvenes universitarios. Muchísimas gracias por la participación. Quiero comentar que hay algunas preguntas que nos han hecho llegar, pero vamos a dejarlas hasta el final para pedirle aquí a nuestros invitados que las aborden. Vamos a continuar en este caso con la segunda exposición a cargo de la maestra Tania Gisela Contreras López, a quien damos la más cordial bienvenida. Hace unos momentos ya la saludábamos, pero pues es un gran honor estar aquí con ustedes. Es un gusto saludarla. Y voy a permitirme dar lectura también a algunas de sus principales notas curriculares. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, maestra en Derecho Constitucional por la misma institución. Cuenta asimismo con maestría en Derecho Parlamentario por la Universidad Autónoma del Estado de México y en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se ha desempeñado como directora jurídica de la Secretaría General de Gobierno y titular de la Secretaría Particular de la Procuraduría General de Justicia del Estado. En el Congreso local fungió como directora de la Unidad de Servicios Parlamentarios y posteriormente como titular de la Secretaría General durante la 60ª legislatura y 61ª. En el año 2015 fue nombrada consejera electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, en cuyo cargo presidió las comisiones de seguimiento al procedimiento de postulación y registro de las candidaturas independientes, así como la comisión de debates. En el año 2018 fue designada como presidenta provisional del Instituto Electoral de Tamaulipas, mismo año en que concluye su función como integrante precisamente de tal institución. Ahora bien, actualmente ella se desempeña como consultora en materia legislativa, constitucional y electoral. Damos la más cordial bienvenida a la maestra Tania Contreras, y bueno, pues sin más preámbulo, le cedemos el uso de la voz. Adelante, maestra. Muchas gracias. ¿Estamos? Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Quiero, en primer término, agradecer al doctor Armando Villanueva Mendoza. Gracias por esta invitación. Gracias por permitirme ser parte de esta actividad de la universidad, especialmente de mi facultad.
Como lo ha dicho ya el doctor Plutarco, soy egresada, orgullosamente egresada de la Facultad de Derecho. Gracias nuevamente por permitirme estar aquí. Gracias al doctor Plutarco Arcos, mi maestro de Derecho Civil. Gracias por la presentación. A quienes nos escuchan, por supuesto también a mi compañero y amigo, al maestro Arnoldo Huerta. Gracias. Y a todos los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Muchas gracias. Bueno, iniciaré compartiendo una pantalla para iniciar con la presentación, si me permiten. Gracias. ¿Es posible que nos permitan la función de compartir pantalla? Claro que sí. Gracias. Listo. Gracias. Un momento, por favor. Si me permiten, estoy aquí localizándolo. ¿Está visible ya? Así es. Muy bien. Pues como ya lo ha anticipado el maestro Arnoldo Huerta, nuestra intención es hablar un poco acerca de la evolución de los derechos político-electorales como derecho humano que son y debido a la trascendencia que naturalmente tienen en el devenir histórico de México y de Tamaulipas. Y desde luego, la Constitución, desde su expedición en 1921, pues ha recogido todo este avance social y da muestra de cómo han cambiado tanto los derechos como tal, como las instituciones que lo protegen. Bien, ¿cuáles son los derechos político-electorales? Básicamente son tres: votar, ser votado y el derecho que concierne a la libre asociación y afiliación. Aunque hay otros, básicamente de estos tres se desprenden los que pudieran identificar posteriormente, pero estos son el origen. ¿Cómo nacen estos derechos en la Constitución local? Yo diría que estos se producen a partir del establecimiento de la forma de gobierno. Mi compañero que me antecedió en el uso de la voz explicaba, creo que de forma muy clara, que justamente la forma de gobierno del México de 1917 y el que se recoge en el texto de 1921 es el que define cuáles serán los derechos de los ciudadanos de participar en su gobierno. La Constitución Política de 1921 claramente dispone que Tamaulipas es un estado libre, soberano, pero ligado a los poderes de la Unión. Y esto tiene una razón de ser, es justamente el pacto federal al que se suman las entidades federativas, sí con autonomía, sí con soberanía, pero ligados a los poderes de la Unión. ¿Cómo se constituye el gobierno tanto federal y lo reproduce en la entidad federativa Tamaulipas? Como un gobierno republicano, representativo y popular. En este momento no se hablaba precisamente no se incorporó el término democrático porque esto se hizo de manera posterior, pero finalmente lo que se pretendía era establecer un gobierno representativo. ¿Qué implica entonces esto? Que el sistema de gobierno da por sí los derechos a sus ciudadanos. Y de ahí la siguiente pregunta: ¿por qué se le denomina derechos político-electorales? Pues porque finalmente tenemos derechos que son políticos y no son electorales. Además de los que yo ya les mencioné hace un momento, el de votar, ser votado y el de afiliación, hay otro derecho político como el de petición, por ejemplo.
el de la posibilidad que tiene cualquier ciudadano de solicitar a una autoridad información pública. Ese es un derecho político, sí, porque es el acceso a la función pública, pero no es electoral. De ahí esta denominación que ustedes encontrarán frecuentemente en aquello que tiene que ver o que incide en asuntos de renovación de poderes, pero por eso se hace esa acotación, político y electorales, el acceso al poder y los mecanismos para ello. Como les decía hace un momento, es la forma de gobierno la que define cuáles serán los derechos que se desdoblan a partir de la decisión de una determinada nación de cómo conducir su política o cómo establecer su gobierno. He puesto pequeños ejemplos para tener una noción de qué estamos hablando al establecer un sistema de gobierno. Un ejemplo es Corea del Norte. Corea del Norte tiene un sistema de partido único, militar y de dinastía, que implica que quien presida este partido único además tiene el control de la administración pública y del poder en ese país. Además, quien preside este partido público va accediendo al poder por razón de una dinastía, es decir, por pertenecer a una descendencia. No hay posibilidad de que un ciudadano común y corriente aspire siquiera a formar parte de la titularidad de este poder. Tenemos otro ejemplo muy claro que muestra diferencias evidentes, el de Reino Unido, una monarquía constitucional también dinástica, donde el parlamento es dirigido por un jefe de Estado. Ese jefe de Estado hoy es la reina Isabel y se accede al poder a través del linaje. Habrán ustedes escuchado, proviene de una familia, que es lo que le permite a ella acceder al trono. Otro ejemplo es Arabia Saudí. Arabia tiene una monarquía absoluta y teocrática porque está dirigida por un rey, no tiene parlamento, no tiene partidos políticos y el poder se traslada a través de la descendencia. No tienen una constitución, dado que el marco regulador es el Corán. Y otro ejemplo también es el Vaticano. Tiene una monarquía absoluta a cargo del Papa. Los cardenales eligen al jefe de Estado y es un país en el que no votan las mujeres, dado que solo los varones inciden en la votación y en la designación del Papa. Bien, voy a mover esto aquí. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución local establecen claramente que el poder dimana del pueblo. Perdón, voy a hacer aquí En este estado. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de Tamaulipas establecen que el poder dimana del pueblo. La soberanía del poder reside en el pueblo y además el gran reto ha sido históricamente cómo representar al pueblo, la voluntad popular, cómo llevarla justamente a las decisiones de las políticas públicas y al rumbo de la nación. Creo que hasta ahora la ruta que se ha seguido ha sido la adecuada a través de una democracia representativa o también conocida como una democracia indirecta. ¿Qué significa esto? Que mi voluntad se trasladará a través de un representante. Y tiene una razón muy, muy lógica, es que no podemos ir todos los ciudadanos a presentarnos y hacer saber cuál es nuestra opinión o cuál es nuestra decisión respecto a ciertas políticas públicas. Debemos hacerlo a través de una manera más o menos ordenada y que se ha generado justamente a través de esta figura de democracia representativa donde elegimos quienes en nuestra representación habrán de tomar las decisiones concernientes a cada poder. Bien, ¿quiénes son los titulares de los derechos político-electorales y cómo hacer efectivos estos derechos? Creo que estas dos preguntas son las que nos dan de alguna manera una idea muy clara de la naturaleza de los derechos político-electorales
y las desarrollaremos a continuación. ¿Quiénes son las personas que tienen la capacidad de decidir en nombre de los mexicanos? ¿Quiénes participan en la toma de decisiones y quiénes pueden participar para ser electos? Pueden ser, hay varias categorías que se definen tanto en la Constitución local como en la Constitución general. Ustedes podrán advertir que existe la figura de mexicanos, de habitantes, de vecinos, y cada una tiene una connotación diferente, pero especialmente la de ciudadanos es aquella cuya característica primordial es justamente que pueden participar en la vida pública, que son capaces de elegir quién puede gobernar la nación. Y la condición de ciudadanía, que es justamente la que da origen y acceso a los derechos político-electorales, ha evolucionado. Hemos tenido ciertos parámetros, ciertos requisitos para obtener esta condición y con los años se han modificado. Esto lo veremos a continuación. Bien, una de las condiciones primordiales es que sean mexicanos, es decir, que cuenten con la condición de mexicanos y no de extranjeros por oposición. Otra ha sido el género, como explicaba ya el maestro Arnoldo y como explicaron también en otras conferencias. Desde luego, la ciudadanía inició exclusivamente para varones y no para mujeres. La edad, este es un dato que podrán ustedes localizar en el texto original de la Constitución. La edad que se requería era de 18 años siempre y cuando fueran casados o viudos. Y si no tenían esta condición de estado civil, entonces debían esperar hasta la edad de 21 años para obtener la condición de ciudadanía. Un dato creo que digno de analizar porque el matrimonio tendrá muchas virtudes, pero no creo que sea precisamente una de ellas la capacidad de elegir gobernantes o de acceder al gobierno. Otro de los aspectos que se tomaba en cuenta para obtener la ciudadanía era tener un modo honesto de vivir y que era el reflejo de la conducta social que una persona desplegaba en su comunidad. Es decir, que no cometiera conductas antisociales, antijurídicas para ser susceptible de esta condición. Bien, estos son los textos respecto a la ciudadanía con los que nace la Constitución, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Constitución local. Creo que en este tema podemos destacar dos grandes reformas, que son la de 1954 y 1969 a la Constitución General. La del 54, como ya platicaban, establece el derecho al voto a las mujeres. Y creo que esta es una reforma relevante, sí, por supuesto, por todas las razones que ya hemos escuchado. Ayer escuchaba a grandes ponentes en estos temas de feminismo. Sí, por supuesto, tiene sustento la igualdad de oportunidades, tiene por supuesto sustento la no discriminación. Son razones que por sí tienen ya un peso, pero además creo que la relevancia de esta reforma es que integra a la mitad, prácticamente a la mitad de la población mayor de edad, la integra a la toma de decisiones en la vida pública. Para poner un contexto, por ejemplo, hoy somos 190 millones de mexicanos, 126 millones de mexicanos, de los cuales 90 están en el padrón electoral, más o menos. La mitad, 45 millones, corresponde a hombres, 45 a mujeres. Con una variante, por supuesto, estoy dando datos duros, pero en promedio son la mitad hombres y la mitad mujeres. Lo que se hizo fue justamente incluir a este segmento de la población que estaba segregado de la participación política, y lo que generan con ello, lo que se genera con esto, es incorporar a la mayor parte de la sociedad a los espacios de toma de decisiones, que creo, insisto, más allá de las razones de género que puedan sostenerse, es justamente esta pluralidad y esta integración de la sociedad para brindar más enfoques, para brindar mayores puntos de vista al rumbo del país. Creo que es lo que hace fuerte a esta reforma. Otra de las grandes reformas, o de las reformas en materia de ciudadanía, que considero de las más importantes, es que se suprime de la mayoría de edad el estado civil, para quedar entonces, como rige actualmente,
la mayoría de edad solo con cumplir los 18 años. Ambas reformas se trasladan a la Constitución local en el año de 1970. ¿Quiénes son ciudadanos actualmente? Aquellos mexicanos, hombres y mujeres, mayores de 18 años, que tengan, por supuesto, un modo honesto de vivir. Y el modo honesto de vivir, debo decir, adquiere gran relevancia históricamente, pero en fechas recientes creo que el modo honesto de vivir ha sido considerado a efecto de desvirtuarse este requisito cuando alguna persona incurre en violencia política contra la mujer en razón de género. Conductas de esta naturaleza son las que desvirtúan este requisito y entonces evita que una persona obtenga la calidad de ciudadano y como tal, como consecuencia, la posibilidad de acceder a cargos de elección popular. Bien. La siguiente premisa de la que partíamos originalmente es cómo se ejercen los derechos político-electorales. Se ejercen, creo, por dos vías fundamentalmente. A través de la libertad de asociación y afiliación, que les mencionaba en un momento, adquiere gran relevancia y lo veremos enseguida, y también de las autoridades encargadas de tutelar estos derechos. ¿Por qué es tan trascendente la libertad de asociación y afiliación? Porque recordemos que México, en general, viene de una historia de partidos en la que tuvimos la hegemonía de un partido hasta el año 2000. Históricamente, los partidos políticos han sido parte determinante en la construcción de la democracia mexicana y tiene una razón. Perdimos de pronto la brújula. ¿Qué eran los partidos políticos? Eran espacios que la ley otorgaba a los ciudadanos, donde era posible construir plataformas, tomar ideas, ofertas electorales, elegir a los mejores para contender. Si hablamos en un principio que tenemos una democracia representativa, entonces había también que proporcionar los espacios a partir de los cuales los ciudadanos podían ponerse de acuerdo en un ambiente legalmente controlado para luego hacer las postulaciones pertinentes en los procesos electorales. Esos son los partidos políticos. Creo que el sistema de partidos ha tenido, si bien modificaciones, la que puedo destacar yo como contundente es la reforma de 2014 que se traslada, la reforma de 2014 que incorpora a las candidaturas independientes. Y hago una acotación, si bien las candidaturas independientes estaban vigentes en la Constitución desde 2012, es hasta el año 2014 y 2015 aquí en Tamaulipas que se establece un modelo de acceso a ellas. De ahí la relevancia de establecer la ruta de cómo ejercer estos derechos. Existían las candidaturas independientes, sí, pero no había el cómo, qué manera, qué debía hacer la autoridad, cómo podía acreditar a un ciudadano como candidato independiente. Y justamente esta es la gran diferencia respecto al acceso a la postulación de candidaturas. Históricamente veníamos en aquellas donde era necesario, era indispensable ser postulado por un partido político y a partir ya prácticamente 2014 federal, 2015 local, es que los ciudadanos pueden ya participar aún sin ser postulados por un instituto político. En el apartado de autoridades, creo que es importante destacarlo para identificar quiénes son las autoridades encargadas de proteger, preservar, garantizar, tutelar este tipo de derechos. Y creo que hay dos ramas fundamentales, una administrativa y una jurisdiccional. La administrativa que se dedica exclusivamente a organizar las elecciones. Hay una autoridad nacional, que es el Instituto Nacional Electoral, una autoridad local, que desde la Constitución se establece, es el Instituto Electoral de Tamaulipas, y tenemos también autoridades jurisdiccionales, la encargada de proveer, de dotar de justicia electoral. En el caso de Tamaulipas es el Tribunal Electoral del Estado. No quisiera detenerme porque ya el tiempo no me da mucho, pero ¿en qué han consistido las reformas más trascendentes en ambas instituciones? Yo diría que básicamente han evolucionado de tener una dependencia hacia el poder, me quiero referir específicamente al área encargada de organizar las elecciones, pues hubo un momento en el que
el propio ejecutivo, el gobernador, organizaba las elecciones a través de una secretaría. Y pues al paso del tiempo, con la necesidad de establecer una certeza a la ciudadanía que estaba participando en procesos electorales independientes, es que se fue migrando hasta tener órganos autónomos. Cuando escuchamos órganos autónomos, lo que se establece como prioritario es decirle a la sociedad, es garantizar que esa institución no está sujeta a ningún poder ni ejecutivo, ni legislativo, ni judicial, es decir, que actúa con absoluta independencia. Es el caso de ambas autoridades, tanto Tribunal Electoral como el Instituto Electoral de Tamaulipas. 1995 y 2015 creo que son las reformas más trascendentes en las áreas que conciernen a las autoridades. Y bien, pues yo con esto concluyo mi participación. No me resta más que haber podido brindar un poco acerca del panorama general de los derechos político-electorales y cuáles son las autoridades inmersas en la tutela de ellos, porque estoy convencida que acceder a este tipo de información justamente permite a los ciudadanos insertarse en la dinámica democrática de nuestro Estado y de nuestro país, que justamente esto es uno de los grandes retos de la democracia mexicana. Por su atención, muchísimas gracias. Agradecemos la excelente exposición de la maestra Tania Contreras. Igualmente muy amena la exposición, muy clara, muy didáctica. Y bueno, vamos a pasar a un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Me han hecho llegar algunas cuestiones que han planteado quienes nos están siguiendo a la distancia. Y en particular, bueno, voy a leer primero unas preguntas que dirigen al maestro Arnoldo Huerta, que dice: maestro, ¿qué opina sobre el financiamiento de los partidos? ¿Es conveniente que con el dinero de los mexicanos se haga proselitismo? Adelante, maestro, ¿qué opina? Bueno, primero que nada quiero decir que mi opinión es personalísima y didáctica, no política. Entonces, aclarar antes de cualquier respuesta, ¿no? Muy bien. Miren, yo creo que ese tema es un tema que es de mucho cuidado y que siempre uno como ciudadano está en contra, ¿no? Está en contra, pero a la vez tiene su naturaleza de ser. ¿A qué me refiero? Que la democracia en México hay que definirla como tal. Realmente no existe como la democracia se define, sino que existe una partidocracia. Es decir, la gente accede a los partidos porque las figuras de candidatos independientes, a excepción de Nuevo León, que es algo típico, también pues creo que son personas que realmente como quiera tuvieron formación en partidos políticos y rodeadas de gente ligadas a partidos políticos, es decir, pues no son ciudadanos comunes los que han llegado al poder como tal, ¿no? Entonces, el financiamiento de partidos es mejor que esté regulado de alguna manera, porque si no hubiera regulación sería peor. Y sería regresar a esa evolución política. Esa es una opinión personal, sin querer meter en lo que es mejor o peor, sino totalmente personal. Porque siempre hay algo peor y por eso se ha evolucionado. En mi exposición comenté de la libertad excesiva que se había en los centros de comunicación, ¿no? O sea, en los, ¿cómo se llama? En los medios de comunicación, perdón. Entonces, si no hubiera algún tipo de control, de fiscalización o financiamiento, pues creo que el resultado sería peor de lo que ya vemos. O sea, comparto con la opinión que me imagino que hacen con la pregunta, que es que el exceso de gasto que se hace, eso sí es otra cosa. Otra cosa también es que lo que siempre pasa en México y en muchos países, nos gusta enfocarnos en México, pero yo que estoy en España, que estuve en Chile, en todos hay muchos problemas. Y todos padecen del grave tema de la corrupción, que es un idioma universal, no es únicamente mexicano, ¿verdad? Entonces, las reglas están, yo creo que escritas mejorables siempre, evidentemente, y para eso se llama la prueba y error, y para eso los legisladores tienen que, creo que, hacer su trabajo más acorde a la evolución social de México, ¿no? Y las reglas, y voy a poner nada más un último comentario, esa es mi opinión en general. Yo recuerdo cuando estuve en Chile que me explicaron un sistema de financiamiento diferente como que privado, pero que ellos solicitaban dinero de acuerdo a lo que ellos creían que iban a utilizar a los votos
recaudó, es decir, el Estado daba un dinero al candidato de acuerdo a lo que él quería invertir y hacían como una aritmética de los votos, y si no conseguían ese voto, ellos tenían que pagar al final. Entonces, es un tipo de control diferente que me explicaron en su momento. Estoy parafraseando lo que me comentaron cuando estuve. Y pues bueno, siempre se puede mejorar, pero sí creo que se debe regular mejor. Creo que a lo mejor es excesivo en algunas cosas, definitivamente, pero creo que si no hubiera esas reglas de financiamiento, sería peor el panorama nacional político. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Maestra Tania, a la vez plantean una pregunta para usted y dice, ¿existe algún medio de defensa constitucional para hacer valer la paridad total? ¿Me escuchan? Sí. Sí, adelante. Justamente la reforma en materia de paridad de 2019, que establece paridad en todo, creo que puede perfeccionarse. Fue declarativa, fue enunciativa, pero una parte que concierne a la exigibilidad de este derecho, creo que legislativamente es materia todavía de trabajo tanto de los congresos locales como del Congreso General. Hay algunos aspectos respecto, por ejemplo, a la integración de ayuntamientos, donde a través de una elección popular ya hay mecanismos para exigir que la mitad se integre por hombres, la mitad por mujeres. Lo mismo sucede en congresos. Hay mecanismos a través de los que es posible, sí, integrar paritariamente, pero hay otros que no. Cito, por ejemplo, las administraciones públicas. Ni la federal, ni la estatal, ni las municipales tienen aún o han dado cumplimiento aún a esta disposición que establece que deben integrarse de forma paritaria. Concretamente, respondiendo a la pregunta, creo que hay todavía legislativamente mucho que abordar, específicamente para vincular o para ejercer cierta obligatoriedad, ¿sí?, a quienes deben integrar estos órganos de manera paritaria. Muy bien, excelente. Aquí tenemos otra pregunta para el maestro Arnoldo. ¿Cree que en México están preparados, es decir, bueno, se refiere a los ciudadanos, para que puedan votar de manera electrónica? Es decir, por medio de dispositivos móviles, computadoras, y ¿qué se tendría que hacer cuando pues, se presentara una situación como esta? Me imagino que viene a colación la elección que acabamos de, pues ahora sí que de mirar a través de los medios de comunicación en los Estados Unidos, un poco vamos a decir, avanzado en cuanto al uso de medios tecnológicos. ¿Qué opina? Pues creo que para allá el futuro evidentemente va. Creo que va a haber un momento donde se haga. Creo que no estamos listos, lo digo abiertamente. O sea, creo que el país no está listo para una votación electrónica. Creo que ni Estados Unidos estaba listo. Vaya, todos, más los que vivimos en el norte, tenemos familiares que por X o Y se tuvieron que vivir. Yo tengo parientes que tuvieron que ir por necesidad literal, no por lujo. Y platican que es realmente un sistema que ni siquiera los americanos o los estadounidenses confiaron. Es decir, tan así que ahorita lo vemos con toda esta polarización que hubo en Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que sí, sí creo que es lo que sería en un momento ideal, lo mejor, tanto en tiempo, en economía, en dinero, pero que en estos momentos no creo que el país tenga los sistemas totalmente adecuados para llegar a ese punto. Eso es mi punto. Y lo digo porque incluso yo como servidor judicial, el doctor no me va a dejar mentir, que forma parte de la institución en la que trabajo, pues nos ha costado mucho la justicia digital, que ya lo teníamos de hace muchos años. O sea, ya tenemos las herramientas, y luchar con la renuencia, luchar con la cultura. Es que es otro problema importante, y ahorita estamos hablando del derecho político, pero creo que en toda la materia es muy importante. Los cambios requieren implementación, y gran parte de la implementación es un aspecto cultural y social. Entonces, no solamente creo que México no está en este momento, no digo que no esté listo, no pudiera estar listo después, pero no creo que en este momento esté listo ni en recursos materiales humanos para un voto electrónico, ni siquiera culturalmente hablando, ¿ya? O sea, de por sí hay mucha desconfianza en el método actual. Creo que electrónicamente habría otro tipo de desconfianza en este momento. Pero ojo,
no digo que no quisiera que fuera así. Yo creo que lo ideal en un futuro sería que fuera así, pero con los candados electrónicos adecuados, ¿no? Que garanticen que la persona se sienta realmente que su voto está ingresado en esa cápsula electrónica, ¿no? Muy bien, excelente. Aquí tenemos otra pregunta más. Hay una buena cantidad de preguntas. Estoy tratando de elegir aquellas que son más, vinculadas con el tema que se está tratando hoy. Esta está dirigida a la maestra Tania y dice, se dice que en Tamaulipas se dieron candidaturas independientes que ganaron, aun cuando aún no se permitían. ¿Cómo se habrán justificado dichas candidaturas? ¿Sí me escuchó la pregunta o la repito? Sí, sí. No sé a qué se refiera específicamente si se autorizaron candidaturas independientes aun cuando no existían. Bueno, candidaturas independientes como tal tuvieron su primer ejercicio en Tamaulipas en el año 2015 empezó y el proceso fue en 2016, la elección, perdón, fue en 2016, donde por primera vez en Tamaulipas se puede participar a través de esta figura. Una figura que ya respondía a procesos previamente establecidos en la ley electoral de Tamaulipas, donde tenían que acreditar que cumplieron con un apoyo ciudadano, obviamente todos los requisitos de elegibilidad, y esto lo llevó a aparecer en la boleta del 2016 proceso electoral local. Esto es por si se refiere al marco legal y al último proceso electoral. Si quizá la pregunta va dirigida a que hubo personas en la historia de procesos electorales de Tamaulipas que accedieron a cargos de elección sin haber sido postulados por partido político, esa es otra figura. Esa puede ser la de candidato no registrado o puede ser la de un candidato ciudadano, figuras que en su momento, en los años 90, tuvimos una en Vallehermoso, si mal no recuerdo, una ciudadana que no aparecía en la boleta, postulada por un partido político y que sin embargo obtuvo votos y el Tribunal Federal le reconoció a ella su triunfo. Creo que espero haber contestado en cualquiera de los dos supuestos a los que pudiera dirigirse su planteamiento. Muy bien. Aquí tenemos una pregunta más para la maestra Tania. Señala que, bueno, pues ella comentó que, y bueno, pues es una frase muy conocida, que el pueblo pone y el pueblo quita, que pues ahora sí que los gobernantes deben de dimanar directamente del pueblo. Que sin embargo, bueno, pues luego se ve que algunos candidatos son, entiendo aquí, familiares de quienes ahora sí que tienen el control de los partidos políticos y que pues probablemente, bueno, es el criterio de quien hace esta pregunta, Claro. Que probablemente estas personas pues a lo mejor no están suficientemente preparados académicamente como para la toma de decisiones. Que ¿qué se puede hacer en estos casos? Que se puede hablar de nepotismo porque se permita precisamente la participación de estas personas. Bueno, digo, pues es que realmente puede ser algo complejo. Luego a veces vemos por ahí algunos candidatos que son figuras públicas muy importantes, pero en otro tipo de escenarios, por ejemplo, artistas. Sí. Probablemente quiera esta persona referirse un poquito a eso. En términos generales, esa es la pregunta. ¿En estos casos se hablaría de nepotismo? En los casos de los partidos políticos, recordemos, hace un momento platicábamos, es que los partidos son organizaciones de ciudadanos cuyo objeto constitucional es justamente que postulen candidatos. Salvo que en los propios estatutos de los partidos políticos, que en cada uno es diferente, se establezca una restricción de esta naturaleza, es decir, que se pueda postular o presentar a un familiar, no es un asunto de la ley como tal, es un asunto que tiene que ver con la vida interna de los partidos políticos, respecto de lo cual creo las leyes han sido muy respetuosas de cómo cada partido maneja su proceso de postulación. Sin embargo, creo que de pronto nos quejamos mucho, sí, de la forma en que cada partido lleva a cabo sus dinámicas de selección. Y bueno, hemos visto durante las últimas semanas, estamos en pleno proceso electoral,
hemos visto cómo tenemos precandidatos y candidatos que se dedican a cualquier cosa menos a los temas de gobierno. Y creo que lo relevante o lo rescatable de esta experiencia no es que estén en una lista de diputados o de diputadas o de integrantes de ayuntamiento. Creo que lo alarmante es que se vote por alguien que finalmente, pues, en opinión de los ciudadanos, no cumple con el perfil adecuado para lo que se le está postulando. Eso es lo que tenemos que ver. Yo quiero resaltar un dato. Decía hace un momento en la presentación, nuestro derecho a decidir, creemos que está solamente, yo no quiero participar en política, no me quiero postular como un candidato, entonces yo no decido. Es que no es así, es que justamente tenemos el derecho a votar, derecho y obligación a votar y a decidir quiénes van a elegir el rumbo de nuestra comunidad. En el caso, voy a dar nada más un ejemplo, en el último proceso electoral local, pues la participación no superó el 40% de los votantes, fue por ahí del 30 y tantos %. Creo que pues sí es un dato que revela que los ciudadanos quizá hoy por hoy no conocen su capacidad y la dimensión de decisión que tienen en la elección de gobernantes. Excelente. Muy bien. Pues finalmente, y atendiendo al tiempo para el desarrollo de este evento, le voy a plantear dos preguntas distintas al maestro Arnoldo. Son de respuesta probablemente sencilla. La primera está relacionada con la que a la vez se hizo al inicio y que dice, ¿qué opina usted? ¿Considera adecuado que se le reduzca pues el presupuesto a los candidatos electorales y que en todo caso el mismo se utilice para otro tipo de acciones o necesidades? Y la segunda pregunta, que insisto es muy sencilla, ¿opina si algún día los tribunales electorales podrán regresar a los poderes judiciales? Es decir, como estuvieron en un tiempo y que hoy día pues están en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que está precisamente en sede judicial. ¿Qué opina? Gracias, doctor. Bueno, pues la primera pregunta relacionada con la respuesta que ya di, diría que sí, que creo que siempre es bueno reducir un poco los gastos, pero no quitarlos, como ya lo expliqué, porque se requiere, porque los partidos al final podrán tener sus defectos y eso ya depende de la ciudadanía apretarlos y exigirles que representen las ideologías que realmente deberían presentar, ¿no? Yo creo que todos los partidos políticos tienen sus bases y en sus bases establecen cuáles son las políticas que intentan establecer si llegan a acceder al poder. Entonces yo creo que los afiliados, tanto de los partidos como los que votamos o no por ellos, tenemos que exigirles que apliquen esas políticas, ¿no? Pero no meternos con esa regulación financiera. Si bien es cierto, hay cosas mucho más importantes que se puede usar el dinero, también el tema político es importante. No podemos dejarnos guiar por tendencias alejadas a lo que es la democracia actual. Por otra parte, sobre los tribunales electorales, en su momento, hace años, y aquí está el doctor Armando, estudié una situación con él de cómo estaban regulados en todo el país los tribunales electorales. Estoy hablando antes de la reforma de 2014. Y me di cuenta que en muchos estados de la República los tribunales electorales formaban incluso como una sala electoral perteneciente, no solo como estaba en Tamaulipas antes de la reforma de 2014, porque en Tamaulipas, si bien es cierto, dependían del Poder Judicial, tenían cierta autonomía, ¿no? En otros estados pues, integraron una sala electoral directamente. Incluso había estados que tenían salas auxiliares administrativas dentro del Supremo Tribunal. Yo creo que ya este avance criticable en su momento, que es la independencia total de un tribunal electoral, tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles son sus contras? Sus contras es que evidentemente no es, y lo digo con mucho respeto, porque tengo amigos en el tribunal electoral y no creo que vayan a decir que los critico, pero sí la carga laboral es mucho mayor de los juzgados de fuero común o de las salas del fuero común a la carga que tiene una sala electoral estatal. Es decir, cuando los sueldos son similares, porque en el presupuesto anual, si tú ves cada año, son iguales, no se justifica la carga de trabajo que tienen, ni el personal ni los espacios. Entonces, creo que sí, o sea, ya regresarnos no se puede, pero creo que en su momento hubiera sido interesante que los tribunales electorales, cuando formaban parte de los poderes judiciales, que incluso hicimos un estudio al respecto en su momento, nada más que la reforma electoral pues, nos vino a tirar todo, es que pudieran apoyar
a los poderes judiciales locales, porque si tú ves la materia común, como usted sabe, doctor, lo que es la penal, sobre todo la familiar, es una locura, es una locura. Y son personas muy probadas. La verdad es que las personas que he conocido que trabajan en materia electoral son personas estudiadas, pero que realmente se oye un poco, no que falta respeto, pero pues tienen más descanso que el fuero común que está diariamente en materia sin descansar nunca, ¿ya? Porque incluso en vacaciones hay cuestiones urgentes. O sea, es decir, y los órganos jurisdiccionales electorales pues únicamente trabajan durante procesos electorales. Entonces, ahí es la crítica que dio en contra. Pero la positiva es que también es una materia muy especializada. Es una materia que requiere, que tiene mucha importancia, y vuelvo a lo mismo ligado al financiamiento de la materia electoral. Es una materia que define el rumbo del país, define el rumbo del Estado, define el rumbo del municipio. Y es el último pilar de la voz del ciudadano, ¿ya? Es decir, y ahí es donde tiene que haber esa inamovilidad judicial también, ¿ya? Entonces, sí, depende de dónde ves la moneda. O sea, no quisiera agarrar un lado porque tiene sus pros y tiene sus contras. Sin embargo, creo que ya esa posibilidad de regresar la veo muy remota y la veo, la verdad, poco probable. Esa sería mi respuesta. No la veo cerca. Y segunda, también es que los poderes judiciales estatales no pueden con lo que ya tenemos. Es decir, es demasiada la carga, aunado a que ya viene también lo laboral. Imagínate que regresar otra vez esto ya de una manera, yo creo que es materialmente imposible en el desarrollo que viene de las diferentes materias de justicia. Excelente, pues muchísimas gracias a los panelistas de esta tarde, la maestra Tania Contreras y el maestro Arnoldo Huerta. Por mi parte, les agradezco mucho la participación de hoy. Me ha parecido muy interesante todo lo comentado, muy ad hoc. Y bueno, pues sin más preámbulo, le regresamos el uso de la voz a nuestro director, el doctor Armando Villanueva, para el mensaje final. Muy amable, doctor, y además muy agradecido por la excelente conducción de este panel. Sabíamos de su categoría y bueno, pues quisimos que en este tema, que es un tema álgido y un tema que preocupa en general a la ciudadanía, pues requeríamos de su auxilio para poder llevar a un buen fin esta operación. Bien, y también agradecerles a nuestros panelistas el haber pues compartido sus inquietudes, sus conocimientos y bueno, pues también el tiempo para nuestros alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria. Ha sido una extraordinaria intervención tanto del maestro Arnoldo Huerta Rincón como de la maestra Tania Gisela Contreras López. Y bueno, pues la Facultad de Derecho usualmente a todos los que colaboran con ellos les otorga un reconocimiento y se los preciso. Es la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, que otorga el reconocimiento a la maestra Tania Gisela Contreras López y al maestro Arnoldo Huerta Rincón por su destacada participación como ponentes en el panel Evolución de los Derechos Políticos Electorales en la Constitución Local, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, Verdad, Belleza y Probidad, y lo suscribe un servidor. Y bueno, pues nuevamente les agradezco, les reitero ese agradecimiento y además para invitarlos el día de mañana a continuar con el cierre de lo que es la Semana de las Constituciones en un panel que pues congregará a las 3 escuelas de Derecho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Participará por la Facultad de Comercio y Administración y Ciencias Sociales de Nuevo Laredo, el doctor Noé Domínguez Ávila. También participará por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que se encuentra en Tampico, el doctor José Vargas Fuentes. Y por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, un servidor, Armando Villanueva. El panel se denomina Constitución Política del Estado de Tamaulipas, Evolución Histórica. Será a las 12 del día por el canal que hemos seguido durante toda esta semana. Entonces, pues nuevamente, muchas gracias a quienes nos compartieron el día de hoy sus conocimientos excelentes, como con toda seguridad, pues lo aseguraba yo antes de generar esa invitación y estar organizando todos estos paneles. Y bueno, pues nos veremos entonces el día de mañana en este canal
de Facebook de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria. Enhorabuena a todos y que tengan un extraordinario